El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual y estoy aquí con la creadora y fundadora de este programa, de este proyecto, que es la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, Jaciel. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema que se me hace pues muy interesante, de los que más gustan en neurología. Así es, doctora, ya volví ahí otra vez a su canal, otra vez A ya la programación habitual. Sí, estaba un poquito ya ausente, pero había unos cambios que la gente aquí no está viendo, pero producción volvió de este lado. Doctora, un tema muy especial, un tema de que me comentaba ahorita que estábamos hablando de que estamos hablando de fútbol aparte también, encefalitis autoinmune, ¿no? Sí. Es un tema que, como usted lo acaba de decir, muy querido por la gente de neurología, un tema que también he visto en sus redes sociales, han pedido mucho a la gente. ¿Le parece si comenzamos ya en materia? Claro, vamos a hablar acerca de la encefalitis. Primero, pues para definir encefalitis, el término itis en medicina quiere decir inflamación. Como otitis, inflamación del oído, faringitis, inflamación de la faringe o garganta, y en este caso, pues encefalitis se refiere a la inflamación del encéfalo o del cerebro. Anteriormente, décadas pasadas, pues las únicas causas reconocidas hasta ese entonces eran las encefalitis de origen viral, principalmente pues aquellas del grupo de herpes simple. Pero bueno, en un par de décadas hacia acá y desde el 2005, pues tenemos este nuevo grupo de encefalitis, que son las encefalitis autoinmunes. Doctora, me gustaría que empezáramos para toda la audiencia que nos está viendo, que se está conectando apenas a esta increíble programación. ¿Qué es la encefalitis autoinmune, no? Ok, la encefalitis autoinmune, como les decía, es la inflamación del cerebro o del encéfalo por anticuerpos que atacan a algo que se llama antígenos o proteínas que se encuentran sobre las células o dentro de las células. Sobre todo, bueno, atacan a los receptores de los neurotransmisores. Anteriormente les decía, los dividimos en dos grandes grupos, aquellos que atacan a los que se encuentran sobre la superficie de la célula y aquellos anticuerpos que atacan a las proteínas que se encuentran dentro de la célula, específicamente en el citoplasma. Doctora, investigando un poco acerca de esta enfermedad, ahorita antes de empezar el live, sé que existen diferentes tipos de encefalitis, pero no llegué a la conclusión, no llegué muy bien. Y también existen diferentes tipos de encefalitis autoinmunes. Entonces, me gustaría que nos comentara si existen diferentes tipos de encefalitis autoinmunes y cuáles son los más comunes. Bueno, primero los dividimos en estos dos grandes grupos, los de superficie y los intracelulares o intracitoplasmáticos. Es como lo dividimos, pero hay diferentes tipos y dependiendo de los tipos, ya sea de superficie y dependiendo del tipo de superficie o los intraneuronales, pues va a depender la clínica de cada paciente. En sí, la encefalitis, primero la definimos cuando un paciente tiene encefalopatía, que son cambios de comportamiento. Algo muy marcado es que empiezan a tener alteraciones de la memoria del trabajo, o son pacientes que, por ejemplo, están bien y de repente un día empiezan a tener problemas de la memoria. Pero estos problemas de la memoria son agudos, o sea, son muy marcados a diferencia, por ejemplo, de los pacientes con algunas otras enfermedades. Además de eso, hay una historia de fiebre o fiebre que ya va acompañando ese término de itis o de inflamación. Puede haber cambios en el electroencefalograma, cambios en resonancia magnética, realizamos punción lumbar y encontramos más de 5 células en líquido cefalorraquídeo, o también cuando un paciente presenta crisis epilépticas. La combinación de dos de estos pues, nos hacen pensar en encefalitis, que estamos ante un cuadro de encefalitis. Algo que distingue mucho a las encefalitis autoinmune, porque decía de acuerdo al receptor que se esté atacando o de acuerdo al antígeno que se esté atacando, van a ser los síntomas que presentan los pacientes. Entonces, esto, les decía, es como muy marcado en las encefalitis autoinmunes, aquel paciente que empieza a tener problemas de memoria del trabajo,
aquel paciente que se le olvidan las cosas de forma constante, aquel paciente que empieza a dejar de hablar o que inclusive llega a mutismo, que adopta posiciones o una misma posición durante mucho tiempo, aquel paciente que empieza a tener algún movimiento anormal que nosotros llamamos discinesias o algo que se llaman crisis faciobraquiales. Entonces esto nos hace sospechar aún más que estamos ante un proceso de autoinmunidad. Inclusive hay una película muy interesante que describe muy bien el caso de una paciente que inclusive fue la escritora del libro y después se basó en la película, que se llama Brain on Fire o Cerebro en Llamas, donde pues es una paciente que tuvo encefalitis por anticuerpos anti-NMDA y bueno, ella fue diagnosticada previamente como bipolar y después como esquizofrénica y en realidad pues se encontraba en un cuadro de encefalitis autoinmune. Un médico lo sospechó, un neurólogo la sospechó y fue tratada. Tiempo después del tratamiento, la paciente pues se vuelve consciente de su medio y no recordaba nada de los meses previos cuando estuvo cuando presentó estos síntomas psicóticos. Doctora, me llama un poquito la atención que nos platicó cuando nos mencionaba los diferentes tipos de encefalitis como algunos factores de riesgo, ¿no? Y me gustaría como que fuéramos por esa dirección también. Si nos pudiera platicar, aparte de las que ya nos dijo por encimita, pero si puede entrar a más profundidad, ¿cuáles son las causas o los factores de riesgo más comunes, si es que hay, o son los que ya mencionó, en la encefalitis? Si hay factores de riesgo, sabemos que algunas veces las encefalitis autoinmunes pueden acompañar, estar presentes durante o después de una infección de otro tipo, por ejemplo, una encefalitis viral. Es el primer episodio y después de ello puede venir una encefalitis autoinmune por activación de estos anticuerpos. Lo que también sabemos, por ejemplo, en mujeres jóvenes, porque se puede presentar a cualquier edad, desde niños hasta ancianos, en mujeres jóvenes y en hombres jóvenes se ha identificado, se ha asociado más bien el teratoma de ovario o el de... ¿Se me olvidó? Bueno, el teratoma de ovario en mujeres y el de testículos en hombres, perdón, se ha asociado con encefalitis autoinmune contra el receptor anti-NMDA, que es N-metil de aspartato. Eso es lo que significa, que es un tipo de receptor que se encuentra en la superficie neuronal. Entonces, ese es un factor de riesgo, tener un teratoma. También los que se encuentran, los antígenos dentro de las células, decíamos intraneuronales, ellos se han asociado con pacientes que tienen riesgo de padecer cáncer, principalmente cáncer pulmonar, linfoma, sea de mama, sea de ovario. Pueden desarrollar una encefalitis inclusive 5 años antes a que se diagnostiquen con cáncer. Entonces, pues sí, es un panorama y un cuadro clínico completamente diferente a lo que veíamos a los procesos infecciosos virales. Doctora, y en cuestión de diagnóstico, usted como neuróloga, ¿cuáles son las pruebas o cuáles son los métodos de diagnóstico que utilizan para este tipo de enfermedades? Bueno, hacemos primero la clínica, que nos va a dar muchos datos y nos va a hacer sospechar. Después de eso hacemos punción lumbar, demostrando pues que hay una inflamación en el cerebro. Lo otro es que hacemos una resonancia magnética simple y contrastada, donde podemos ver ya cambios a nivel de, puede ser por ejemplo, lóbulos temporales. Hacemos también electroencefalograma, donde se han descrito patrones electroencefalográficos de pacientes con enfermedad o con encefalitis autoinmune. Y también realizamos, ya en sí, si la sospecha es alta de que es una encefalitis autoinmune, pues pedimos los estudios de los anticuerpos. Tenía la pregunta... En la punta de la lengua. Sí, doctora, algo que me llamó mucho la atención. Pero otra cosa que también le quería preguntar, no, en cuestión de síntomas, hemos visto que ese tipo de enfermedades pues, son dos grupos, ¿no? Como principales se podrían llamar. Y esos grupos tienen sus grupos, pero los síntomas son similares o para cada subgrupo cambia. Para cada subgrupo cambia, por eso el abanico de manifestaciones es diverso, pero lo que más llama la atención y tal vez lo que sería ahí como el síntoma pivote o el que más nos hace pensar eso es un paciente que empieza a tener cambios neuropsiquiátricos de forma aguda. Es decir, aquel paciente que tiene menos de 3 meses con los síntomas,
y era una persona aparentemente normal hace 4 meses, son los que nos hacen sospechar más altamente que estamos en un proceso de encefalitis de tipo autoinmune. Doctora, en cuestión de complicaciones, si un paciente no detecta estos síntomas, no detecta que está cambiando su sistema neurológico, ¿qué complicaciones puede tener esta enfermedad? Inclusive, esto es muy importante, es una pregunta muy importante, porque hasta antes de que supiéramos que existían este tipo de enfermedades, pues los pacientes quedaban con secuelas neuropsiquiátricas importantes. Inclusive, es decir, quedan con cambios del comportamiento, con alteraciones del sueño, y en los casos más graves podían inclusive requerir apoyo mecánico ventilatorio, presentar alteraciones de frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, que los podían llevar a la muerte. Entonces, algunos pacientes posiblemente, pues, en años anteriores, antes de, pues, de la descripción y el descubrimiento de estos anticuerpos, pues, fallecieron sin un diagnóstico. Wow. Quiero aprovechar este pequeño espacio publicitario, más bien, para publicitar aquí las redes sociales de la doctora Marce. Aquí producción va a poner una cintilla, bueno, porque sale de este lado, así, que son las redes sociales de la doctora Marce, pero recuerdo es @neuromarce en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde la doctora se toma el tiempo ahorita con producción. Bueno, yo no soy su producción, hay otra producción. De crear contenido para ustedes, de crear esos tipos de contenidos, ya sea TikToks, Reels, post, más que nada para informar, ¿no? Pero aparte de estar bien informados de que no nos creamos todo lo que vemos en San Google, como me gusta a mí decirle, también es importante si tenemos este tipo de síntomas o tenemos una familia con síntomas, pues también acudir a consulta, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es que muchas veces los pacientes pues no tienen conciencia de su enfermedad, como en el caso que les decía de la escritora de este libro y la película de Brain on Fire. No tienen conciencia de la enfermedad, entonces ahí los familiares son los que notan estos cambios y son, bueno, los que les preocupan estos cambios de comportamiento tan abruptos. Muchas veces llegan antes con el psiquiatra, porque pues cambios del comportamiento, que gritan, que están hipervigilantes, o sea, que no duermen, pacientes que tienen alucinaciones auditivas, visuales, dicen, está loco. Sí, ya se pegó. Ajá, está mal dicho porque, bueno, los psiquiatras atienden muchas enfermedades que no precisamente llamar loco a un paciente, está mal dicho, pero bueno, así es como comúnmente lo catalogan y lo llevan hacia el psiquiatra, pero muchas veces el psiquiatra, cuando interroga, pues se da cuenta que es el primer cuadro que tiene el paciente y muchas veces nos los redirigen y bueno, ya nosotros hacemos el abordaje para poder diagnosticarlos. Doctora, más rápido, su consultorio es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia Los Doctores. Y los números, ahí disculpa, no me los he Están en aprendido. pantalla. Pero en pantalla van a aparecer. Y estamos, porque me han preguntado mucho, estamos en Monterrey, Nuevo León, México. Sí, porque no estábamos en Monterrey, California. Ojalá estuviéramos en Monterrey, California, ya una clínica, pero en un futuro va a haber. Doctora, ya para finalizar aquí, producción ya me dijo la seña del tiempo. Sí, en cuestión de tratamientos, ¿qué tipo de tratamientos hay para este tipo de enfermedades? Ojo, tengo 2 preguntas. ¿Hay un tratamiento estándar que es como generalizado, aunque los síntomas no son generalizados, sí existe un tratamiento generalizado? ¿O es un tratamiento ya más definido por el tipo de síntomas o el tipo de enfermedad que tiene el paciente? Bueno, el primero lo damos un tratamiento en agudo, es decir, cuando el paciente llega y lo estamos diagnosticando, lo damos a base de dosis altas de esteroide. Lo damos también con plasmaféresis, que es el recambio plasmático, se conectan a una maquinita, hacen el recambio de sangre para tratar de barrer, por así decirlo, la mayor cantidad de anticuerpos. Y lo segundo es, lo tercero, la inmunoglobulina, que se administra de forma intravenosa, también para disminuir la inmunidad de los pacientes y bueno, que deje de haber ese ataque al cerebro y disminuir la inflamación. De forma crónica, al menos se recomienda un tratamiento si tenemos identificación del anticuerpo durante 2 años, ya sea con ciclofosfamida o rituximab, que también es en infusión. Después de eso, pues se recomienda una vigilancia de los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen anticuerpos intracelulares positivos, porque les decía que hay una asociación con cáncer a los 5 años, por lo cual desde la primera vez que tenemos los resultados positivos, vamos en búsqueda de la neoplasia, lo más común, ya lo decía, células, cáncer pulmonar de células pequeñas, linfoma, sea de mama, sea de ovario y en hombres de testículo. Entonces lo buscamos.
intencionadamente y así repetimos cada 3 a 6 meses si es que está esta asociación con la neoplasia. Doctora, ya para terminar, una duda, ¿no? Que me surgió acerca del tratamiento. El tratamiento que mencionó, el tratamiento de agudo, que es como el estándar, ¿varía según el tiempo en el que llega el paciente con usted? Sí, o sea, eso va a depender. Entre más pronto llegue el paciente, también va a ser menor las secuelas neuropsiquiátricas y bueno, también menor el riesgo de complicaciones como requerir apoyo mecánico ventilatorio o este riesgo de tener arritmias cardíacas. Sí es importante. El tiempo es cerebro. El tiempo El tiempo es cerebro. Doctora, ya para finalizar, ¿algún consejo, algún comentario que nos quiera decir para finalizar este live acerca de enfermedades autoinmunes? Bueno, creo que es muy importante sensibilizar sobre todo a toda la población. Sí. Hay personas que tal vez ya conocieron a alguien con encefalitis autoinmune, saben que la recuperación es lenta, Sí. pero entre más pronto sea el diagnóstico, más oportuno, pues mejor van a ser los resultados. Entonces hay que familiarizarse un poquito más, no catalogar a los pacientes desde un inicio como que está loco y dejarlos a lo mejor ahí, sino pues buscar algunas otras causas que pueden tener solución, ¿no? Y que pueden retornar a los pacientes pues a la vida más normal posible. Muchas gracias, doctora. Estamos terminando ya esta consulta virtual. No sin antes recordarles que esta es una colaboración con CAM Medical, una clínica de corta estancia de alta especialidad en terapias de infusión, donde tratamos diferentes enfermedades, pero actualmente también trabajamos con neurología, hematología, oncología, reumatología. Y la doctora Marce es parte de nuestros más de 300 especialistas en este tipo de enfermedades y en muchas otras enfermedades, especialistas en sí, enfermedades. Y lo dije bien. Doctora, muchas gracias por darme el honor de poder estar aquí como un paciente / entrevistador junto con usted. Ya hacía mucho tiempo que no estaba por este canal. ¿Ya tienen tema para el siguiente jueves? Sí, para el siguiente martes vamos a hablar, yo creo, de neuralgia del trigémino. Nos los han estado pidiendo en redes sociales. Es algo más común y bueno, esperemos que nos puedan acompañar. Así es, me despido. Mi nombre es José Alvarado y nos vemos el siguiente martes a las 2 con la doctora Marce. Saludos. Que estén bien.